María Alejandra Díaz Marín, constituyente, magíster en Seguridad de la Nación de esta Casa de Estudios, el IAESEN, y agradezco la oportunidad que me dan para explicar este tema que nos compete a todos los venezolanos. Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar cómo se llevó a cabo este contrato. Es un decir llamarle contrato. Nosotros desde el punto de vista jurídico creemos que a pesar de que tiene forma de contrato, esencialmente en sus elementos no puede llamársele como tal. Pero vamos a empezar un poco haciendo memoria. Esto es el resultante de una serie de delitos que se vienen cometiendo desde el año 2016. ¿Por qué decimos esto? Porque desde que gana la Asamblea Nacional, la oposición venezolana se dedicó no solamente a publicar leyes que son de carácter inconstitucional, y así fueron declaradas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, sino que además se dedicaron a llamar a una insurrección, a tratar de reducirle el periodo presidencial al presidente Maduro, a hablar de abandono de cargo. Ninguna de esas estrategias funcionó hasta que llega a la Asamblea Nacional en su directiva el señor Juan Guaidó. Y este señor sí se dedicó abiertamente a hacer llamados para la invasión a su propio país, a publicar acuerdos donde ellos planteaban un gobierno sombra, que es una de las estrategias del imperialismo sobre algunos países, utilizando su prerrogativa que tenían como diputado, atacando al orden constitucional. No solamente publicaron acuerdos en contra de todo el país, hicieron llamados para la invasión abiertamente, sino que además nombraron instituciones paralelas para tratar de socavar la institucionalidad venezolana. Con el estatuto de transición se le da un golpe a la Constitución. Ese estatuto fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, todos y cada uno de esos elementos en lo interno no tienen validez, puesto que están al margen del orden constitucional. Pero ha sido utilizada toda esa serie de documentos para darle piso al saqueo, a la apropiación, al robo y a la piratería de nuestros recursos en el exterior. Ese es el caso de Monómero, ese es el caso de Citgo, e incluso pudiera ser el caso de la Guayana Esequiba, y yo lo advierto. Pero este comportamiento es parte de una doctrina que, como les dije anteriormente, se llama la doctrina del Estado paralelo o del Estado sombra o del gobierno sombra. Lo último que ellos intentaron fue un golpe de Estado abierto en colaboración con algunos sectores militares. Como eso también se les cae, no les queda otro camino que acudir a una doctrina que Dick Cheney desde el año 2001 plantea, y es la tercerización de la guerra. Esa tercerización de la guerra surge porque en Estados Unidos, en lo interno de los Estados Unidos, que no es homogéneo, que está en plena confrontación en este momento entre dos sectores, dos élites de poder, lo que llaman el Estado profundo, que así lo denominaba Eisenhower y lo denominaba Kennedy ya desde 1961. Cuando hablamos de Estado profundo estamos hablando de las farmacéuticas, todo lo que es la corporatocracia, la FED, la Reserva Federal, que es privada. Estamos hablando del complejo militar, de las agencias de inteligencia, y que están confrontadas con otra élite que representa el presidente Trump. Neoconservadores globalistas frente a una estrategia de reindustrialización de ese país, y eso es lo que estamos viendo en este momento en medio de casi una guerra civil dentro de ese país. Pero Dick Cheney, que pertenece a los neoconservadores, planteó la tercerización de la guerra porque la guerra les hace mucho daño, muchísimo daño en la opinión pública. Y como ellos necesitan ganar
y eso se refleja en los votos. Simple y llanamente lo que decidieron fue no solamente tercerizar la guerra, sino otra técnica que se llama el empotramiento, que no es otra cosa que traerse periodistas para que dentro de las tropas relaten la guerra en vivo y directo para que tú la vivas. Es una especie, o mejor dicho, es una estrategia de guerra informativa, gestión de la percepción, para ablandar a la audiencia blanco. Ahora bien, ¿qué sucede en medio de todo esto? Ya que ellos, por la vía de la, digamos, de la guerra convencional, no pueden captar para que el estamento militar se quiebre y provoque una ruptura del orden constitucional y tomar el poder por la fuerza. Ese sector, digamos, golpista, que está en contra del orden constitucional, no se le ocurrió mejor idea que contratar a una empresa de esas que existen dentro de los Estados Unidos para tercerizar la guerra, entre ellas Halliburton, que tiene contratos de 150.000 millones de dólares y tiene 50.000 hombres en armas, o Silvercorp, que esencialmente es la que le corresponde la tarea de firmar el contrato con el señor Guaidó. Y decimos contrato por decir algo, pero esencialmente no es un contrato. ¿Por qué decimos esto? Fíjense. Este documento viene a ser la culminación de una serie o una cadena, un glosario de delitos, y es el preludio para justificar una invasión. Porque este pseudo contrato, a pesar de que tiene los tres elementos que integran desde el punto de vista del derecho un contrato, porque tiene el consentimiento, es decir, Guaidó lo firmó, lo firmaron los testigos que estaban allí y lo firmó la contratista norteamericana. Se hicieron 2 ejemplares, uno en inglés y uno en español, y se cruzaron además unos anexos. Tiene además un objeto porque persigue derrocar al gobierno, hacer preso al presidente o incluso eliminarlo. Y además tiene una causa. Pero resulta que para que un contrato sea válido, la causa tiene que ser lícita. Y en este caso, no es lícito contratar para asesinar a otro, y mucho menos para dar un golpe de Estado. Dentro de la lógica, entendamos esto, de la tercerización de la guerra como doctrina, es perfectamente lógico, y si tú tienes la autorización del Departamento de Estado, puedes hacerlo. Pero para nosotros, para un país soberano, para nuestra soberanía, independencia y autodeterminación, es poco menos que una aberración, ya no solamente jurídica, sino política, pero además humana. Porque dentro de las condiciones del contrato, específicamente el artículo 4, se prevé capturar, detener, eliminar incluso al presidente Nicolás Maduro. Y eso equivale a acabar, además, con todas las fuerzas vivas que respalden a esta opción política que representa el presidente Maduro. Entonces, en resumen, nosotros decimos que no es un contrato formalmente desde el punto de vista jurídico, porque a pesar de que tiene consentimiento, sin violencia, sin dolo y sin error, a pesar de que tiene objeto, aunque el objeto sea, digamos, probable de alcanzar, porque ellos prometieron que podían hacerlo, la causa sobre la cual se basa este contrato es de carácter ilícito. Por lo tanto, no puede llamársele contrato. Ahora bien, dentro de esta doctrina desarrollada por Dick Cheney, donde está Halliburton, Blackwater y Silvercorp, les sale más barato tercerizar la guerra, ya no solamente frente a la opinión pública, sino que además hay un elemento importante desde el punto de vista del derecho internacional, y es que esa empresa mercenaria, esa tercerización de la guerra,
te saca del ámbito del respeto al derecho internacional. ¿Qué significa esto? Bueno, que esas operaciones oscuras en las cuales no aparece el Estado norteamericano como Estado parte en una guerra formal involucrado, sino que es un tercero, simple y llanamente no tiene que cumplir ese tercero con los tratados internacionales, incluso con los tratados que se refieren a la regularización de la guerra, para tratar de hacer la guerra más humana. Yo no lo creo que sea así, pero desde el punto de vista del ámbito internacional, de las regulaciones internacionales, cuando tú tercerizas la guerra, evades la responsabilidad, a pesar de que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, esa es una manera de ni siquiera hacerte responsable por ningún medio, sino, bueno, yo tercerizo la guerra y el tercero es el responsable, el mercenario. Eso es un elemento muy importante. En el caso de Venezuela, la torpeza de esta oposición llega a tal punto que son capaces de firmar ese pseudo contrato, esa barrabasada. Porque en el caso de Bolivia, no, por ejemplo, no hizo falta que firmaran un contrato porque los golpistas lograron que los militares se aliaran, les pagaran y entregaran el gobierno al presidente Evo Morales. Entonces, esa modalidad de contratación también, mediante operaciones oscuras, evade la regulación internacional. Ahora bien, ¿cuál es la afectación de este pseudo documento para la seguridad, para la patria, para el orden constitucional venezolano? Fíjense. El documento como tal no solamente prevé y permite y regula, según ellos, el posible asesinato del presidente de la República, la captura, la detención, sino que además es la posibilidad cierta, la concreción, la materialización de una invasión para nuestro país. Porque además, una vez que ellos tomasen posesión, ese pseudo documento prevé: 1, uso de armas químicas para controlar las protestas. El derecho a la protesta queda eliminado. El derecho a la vida queda eliminado. El derecho a la movilidad queda eliminado, porque incluso ellos van a regular el paso fronterizo, cierran las fronteras y solamente ellos, es decir, Guaidó, porque además el contrato así lo prevé, el pseudo contrato lo prevé, es derrocar a Maduro para imponer de facto a Guaidó como presidente. Lo dice expresamente. Pero además el derecho a la intimidad está derogado a través de ese contrato, de ese pseudo contrato. A través del pseudo contrato, la inviolabilidad del hogar está derogada. El debido proceso, derogado, que incluso en nuestra Constitución, ni siquiera en tiempo de excepción, de estado de excepción, puede ser suspendido el debido proceso y el derecho a la comunicación. Por supuesto, el derecho a la comunicación, a la información, a la libertad de pensamiento queda abolido porque está controlado por ellos. Tienen licencia para matar. Eso es otro de los aspectos que prevé el contrato. Pero además resulta que el monto de contratación, 212 millones, sufre una variación. ¿Por qué? Porque como no se lo van a pagar todo de una vez, sino que les van a dar un adelanto de 50 millones y les van a pagar en el curso de 1 año y medio, todos los meses le van a sumar 55% de interés. Esa perla no se dice. Es decir, comprometen los recursos de la República para pagarle a unos mercenarios para que te mantengan en el poder. Y encima a condiciones que son infames para la República. Pero además hablan de incautaciones de supuestas fortunas malavidas o bienes. Bueno, sobre esas incautaciones que ese grupo de mercenarios hiciera, iban a cobrar el 15% de recompensa. Además. Pero además de todo esto,
hay una particularidad importante, y es que el documento, una de sus primeras cláusulas, plantea eliminar el reglamento interno venezolano. Fíjense el eufemismo que utilizan para identificar la Constitución. Entonces, nosotros estamos frente a la materialización, no solo de una invasión, sino a la materialización por escrito, concretamente, de un golpe de Estado, abiertamente. Un golpe de Estado contra la Constitución, un golpe de Estado contra la forma republicana que decidimos los venezolanos darnos. Frente a eso, ¿cómo queda la seguridad y defensa de la nación? Eso es muy importante para los militares, porque en este pseudo contrato no hay militares, por ninguna parte. No aparece la Fuerza Armada, solamente una mención de colaboración con aquellos elementos del FAE, del GAES, del CONA, de la policía y de la Fuerza Armada que decidan sumarse a ellos. Es decir, que ya ellos están previendo una fractura interna o simplemente tienen allí elementos como células dormidas que están allí. Entonces, tenemos que entender que el peligro inminente de este tipo de contrataciones ya no es ni siquiera la toma del poder por la fuerza a través de la tercerización de la guerra, porque además ellos prevén que el pueblo venezolano se va a alzar, que el pueblo venezolano no se va a quedar tranquilo. Por lo tanto, suspenden todos los derechos fundamentales. Entonces, el ataque ya no es solamente contra la estabilidad de un régimen político, de un gobierno, no, es abolir la forma republicana que decidimos darnos. Mientras no existe seguridad, sino la que ellos van a imponer. Nosotros cuando hacíamos el análisis del contrato nos preguntamos, ¿qué pensarán hacer ellos con casi 4 millones de milicianos? ¿Qué pensarán hacer ellos con el pueblo? Bueno, el contrato prevé toda una serie de estrategias para doblegar al pueblo, para castigarlo, para encarcelarlo, para eliminarlo, porque están autorizados para el uso de armas letales en cualquiera de los casos de una manifestación. Entonces, toda el catálogo de derechos fundamentales que está establecido en nuestra Constitución quedan absolutamente derogados. Por tanto, no hay Fuerzas Armadas, por tanto, no hay doctrina que valga, sino que la doctrina que van a implementar es la de la miseria, la del hambre, la de la muerte y la de la guerra civil en Venezuela. Eso es lo más grave de todo. Ahora, frente a eso, nosotros, los que defendemos la Constitución, los que defendemos el modelo constitucional que decidimos darnos, nos preguntamos que hace falta avanzar y fortalecer nuestras instituciones jurídicas para que un delito tan grave como este no quede impune y que los responsables materiales, intelectuales, no estén libremente por las calles de este país, incluso como una afrenta contra el pueblo venezolano y contra la Constitución. Está en peligro ya no solamente la estabilidad de un gobierno con este tipo de acciones, que como les dije, para ellos es absolutamente justificable dentro de la visión y de su doctrina de tercerización de la guerra. No, lo más grave de todo es que pretenden barrer con un sector político de los venezolanos para imponer a sangre y fuego una dictadura apuntada ya no en lo militar, sino en la securitización de las relaciones de la nación. La doctrina militar bolivariana queda absolutamente abolida,
no hay seguridad porque el orden interno lo van a garantizar, son unos mercenarios, y nos enfrentaríamos entonces a la posibilidad de una guerra civil. Esa es la advertencia que nosotros hacemos desde acá con mucha humildad. Agradezco al ministro de la Defensa, general Padrino López, a todos el rector de la universidad por esta invitación, y espero que dentro del paseo que hemos tratado de hacer desde lo político, geopolítico y jurídico, entendamos la gravedad de este pseudo documento que pretende acabar con el sueño de, no solamente de Bolívar, con el sueño de Chávez, sino con el sueño de muchos venezolanos de una patria libre, soberana, independiente, en donde se respeten los derechos fundamentales. Gracias por la oportunidad y nos vemos en una próxima ocasión.